lo importante de todo esto es que tú tienes que entender que todos los acontecimientos vividos en Francia se van a transformar en inspiración para muchos procesos de independencia, no solo dentro de Francia, sino que también en América. Piensa tú que en América existía en esa época lo que era un sistema de colonias, es decir, que cada uno de los territorios americanos estaba bajo el poder o de Portugal o de España, dependiendo de la zona americana que estuviésemos hablando. Entonces, cuando en Francia se elimina al rey y se inventa otro sistema político en el cual había elecciones cada cierto tiempo y no existía la figura, ¿no es cierto?, de una dinastía, sino que el poder se pasaba a partir de lo que los ciudadanos determinaban a través de una elección, obviamente que esa situación se va a masificar y ahora van a ser muchos los países, incluso los territorios nuevos estos que existían dentro de América, que van a crear y van a sentirse con la misma propiedad, digamos, para poder hacer lo mismo que pasó en Francia, es decir, eliminar a la figura de los reyes, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que entiendas que en la medida que la élite americana, es decir, estos grupos de personas que viajaban a Francia o que tenían conocimiento, que manejaban la lectura, que podían, digamos, enterarse de lo que pasaba en Francia, empezaron a circular, digamos, y a generar una presión política acá en estos territorios y una presión política tan fuerte que al final nos lleva, ¿no es cierto?, a desarrollar un proceso de independencia. La Revolución Francesa, por lo tanto, fue una causa externa que motiva los procesos de independencia que se dan acá en el territorio nacional. Ahora, asociado a la Revolución Francesa hay lo que se llama las revoluciones liberales del siglo XIX. Primero se contextualizan o se producen, se desarrollan dentro de Europa a comienzos del siglo XIX más o menos. Primero, están dadas por una inestabilidad política, por las tensiones entre las fuerzas del antiguo régimen, es decir, los que querían que el rey siguiera, ¿no es cierto?, gobernando y siguieran los privilegios de un grupo social, y otro grupo que era el grupo de la burguesía, ¿no es cierto?, que quería desarrollar procesos revolucionarios. Las revoluciones liberales del siglo XIX no son otra cosa que el ejemplo que ocurre en Francia con la revolución que se empieza a desarrollar en los distintos países. Y cada vez que aparecía un grupo de la burguesía que quería desarrollar un nuevo proceso revolucionario, las personas que querían seguir con el antiguo régimen inmediatamente se oponían. Entonces las revoluciones liberales son eso. Todos los intentos que existían de parte de los distintos grupos para poder generar en los distintos países lo mismo que pasó en Francia, y las oposiciones que se generaban de los grupos monárquicos, grupos que seguían con la intención de que siguiese gobernando, ¿no es cierto?, un rey. Habían cambios en el orden económico también, porque a raíz de la industrialización el grupo de la burguesía va a empezar a adquirir cada vez más relevancia. Entonces la nobleza tenía el poder de la sangre, ¿no es cierto?, la tradición, eran quienes habían gobernado por mucho tiempo. Pero esta nueva clase de la burguesía tenía el poder del dinero y tenían el poder, ¿no es cierto?, del manejo de la industria. Por lo tanto, para ellos era muy importante desarrollar estos procesos revolucionarios. Entonces, ya tenemos una inestabilidad política por las luchas entre estos dos grupos, pero también estos dos grupos peleaban, ¿no es cierto?, no solo por este tema, sino que también peleaban por procesos de industrialización. Es decir, ellos querían desarrollar la industria dentro de los territorios, de los distintos territorios que existían. A esto se le sumaba también que, como se habían creado las industrias, había aparecido un nuevo grupo social. Ese nuevo grupo social se denominaba, ¿no es cierto?, el grupo obrero, que también empezó a exigir cambios dentro de la estructura social y política que existía en esos territorios. Por lo tanto, la nueva filosofía política era tratar de resguardar la libertad del individuo, que las personas pudiesen votar dentro de los países. Y a eso muchas veces se lo ponían grupos que querían seguir manteniendo el poder, grupos privilegiados de la nobleza que querían seguir manteniendo el poder que había tenido y que había generado el rey. Esa es la tensión que se genera en estas denominadas revoluciones liberales del siglo XIX.